Te voy a contar algo que me tiene rabioso. Literalmente furioso. Y no es porque sea una historia antigua. Es porque es una historia que deberíamos conocer. Una historia sobre un hombre. Sobre su genio. Y sobre cómo el mundo decidió que su genio no importaba. Porque existe una invención que pudo haber salvado millones de vidas. Una invención tan poderosa que desapareció durante más de 800 años. No porque se perdiera, sino porque elegimos no verla. Y la pregunta que me tiene furioso es esta: ¿cuántas vidas más podrían haberse salvado si simplemente hubiéramos recordado? Déjame llevarte a un lugar. El año 1000. Un hospital en Al-Ándalus. España musulmana. Imagina que eres tú el que necesita cirugía. Tienes un tumor. O una apendicitis. Algo que te va a matar si no te operan. ¿Sabes lo que te espera? La agonía. Horas de dolor indescriptible. Te van a amarrar. Van a varias personas sujetándote porque no puedes moverte. Y van a cortarte. Con cuchillos. Mientras estás completamente consciente. La muerte por shock. Es real. Tu corazón se detiene. Por el dolor. Pero espera. No en todas partes. En Al-Ándalus te dan algo. Una esponja. Huele a plantas. A especias. A algo que no puedes describir exactamente. Respiras. Y luego desapareces. No existes por las horas siguientes. Ni consciencia. Ni dolor. Nada. Te despiertas vivo. Entero. Sin recordar nada de la agonía. Esa esponja tenía un nombre. Se llamaba la esponja soporífica. Y lo que te voy a contar ahora es la historia de cómo el mundo decidió olvidarla. Pero más que eso. Es la historia de cómo el mundo decidió olvidar al hombre que la creó. ¿Y ese hombre? Era un genio. Un genio que cambió la medicina para siempre. Mientras Europa occidental se hundía en la oscuridad, otra Europa florecía. Una Europa que llamamos Al-Ándalus. Y mira, no voy a endulzar esto. La realidad es que mientras Londres tenía 10.000 personas, Córdoba tenía 400.000. Mientras París era poco más que un pueblo, Córdoba era la ciudad más grande, más brillante, más avanzada del continente. Hospitales con agua corriente. Salas separadas para diferentes enfermedades. Y cirujanos haciendo lo que se creía imposible. Operaban ojos. Operaban cerebros. Hacían cesáreas que funcionaban. Extirpaban tumores. Procedimientos tan complejos que hoy día requieren anestesia justa para intentarlos. Y tenían anestesia. Una anestesia que funcionaba. Una anestesia sofisticada. Una anestesia científica. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una civilización podía tener una técnica tan avanzada mientras el resto del mundo ni siquiera sabía que era posible? La respuesta nos lleva a un hombre. Un nombre que deberías conocer. Un nombre que todos deberíamos conocer. Su nombre era Abu al-Qasim al-Zahrawi. Albucasis para quien haya estudiado en latín. Nacido en 936. Muerto en 1013. Y cada día de su vida, empujó los límites de lo que era posible en medicina. Al-Zahrawi era el médico del califa. Y eso no es un puesto fácil. Cuando el poder te pide que salves su vida, no inventas excusas. Inventas soluciones. Diseñó más de 200 instrumentos quirúrgicos. 200. Herramientas diseñadas en detalle, para procedimientos específicos. Forceps curvados. Escalpelos retráctiles. Instrumentos para urología. Para los ojos. Para partos. Muchos de esos instrumentos, si se los muestras a un cirujano moderno hoy, los reconoce inmediatamente. Porque Al-Zahrawi tenía razón.
En el diseño. En la función. En todo. Pero lo que lo hacía verdaderamente diferente era su filosofía. Escribió 30 volúmenes. 30. No un manual. Una enciclopedia completa. Kitab al-Tasrif. El libro completo de la práctica médica. Y dentro, documentaba todo. Cada técnica. Cada error. Cada resultado. Porque creía que la medicina podía aprenderse. Que la excelencia no era innata. Que podías leer sus palabras y convertirte en tan bueno como él. Era revolucionario. Era radical. Ahí dentro, documentaba la esponja soporífica. Pero no era magia. No era vudú. Era una fórmula precisa. Opio para el dolor. Mandrágora para la inconsciencia. Beleño. Cicuta. A veces aceite de hachís. A veces alcanfor. Cada ingrediente tenía una razón. Cada dosis estaba calculada. Documentaba los éxitos. Documentaba las complicaciones. Era honesto. Era un científico. Y un siglo después de él, llegó un hombre que tomaría este saber y lo transformaría. Inzur. Abenzoar para los que estudiaron en latín. Nacido en 1094. Y se hacía una pregunta que al-Zahraoui nunca realmente se planteó: ¿cómo sabemos que funciona? No es una pregunta trivial. Es la pregunta fundamental de la ciencia. ¿Cómo pruebas algo? Su respuesta: experimentó. Con animales. Una cabra. Antes de usar la esponja en humanos, la testó. Documentó los resultados. Midió. Anotó. Es uno de los primeros usos documentados de pruebas animales sistemáticas en medicina. 800 años antes de que Occidente reivindique la invención del método científico. Y fue más allá. Documentaba cómo usar la esponja para traqueotomías. Operaciones en los pulmones. Hacía autopsias. Diseccionaba. Observaba. Mientras tanto, en Europa, los médicos citaban a Galeno. Un hombre muerto 1000 años antes. No diseccionaban, porque la Iglesia decía que era blasfemia. Sangraban a los enfermos porque eso es lo que Galeno había dicho. Inzur. Inzur era un hombre del futuro, atrapado en el siglo XII. Él y al-Zahraoui habían creado un sistema completo. Documentado. Testado. Eficaz. Y luego, se detiene. Después del siglo XII, el saber que conectaba la esponja con sus creadores comienza a desaparecer. No completamente. El conocimiento técnico se mantiene. Las traducciones circulan. Pero ¿la fuente? ¿La atribución? Se desvanece. Al-Zahraoui se convierte en una sombra. Inzur se convierte en un fantasma. Las técnicas permanecen, pero los nombres se van. Y quiero que pienses en qué significa eso. No es un accidente histórico. No es que los manuscritos se hayan perdido. Los manuscritos siguen ahí. En los archivos universitarios. En los museos. Traducidos. Disponibles. Es una elección. Una elección activa de no atribuir. De dejar anónimo. De dejar creer que esas técnicas vienen de médicos antiguos o de tradiciones sin fuente. ¿Por qué? Piensa en Europa del siglo XII. Justo después de las cruzadas. La Iglesia Católica es la autoridad absoluta sobre el saber. Galeno es el Evangelio. Hipócrates es la ley. Y luego recibes un texto que dice, no. El mayor cirujano del mundo es un hombre musulmán. Y sus técnicas son mejores que todo lo que te han enseñado. Es un problema. Un problema político. Un problema religioso. Entonces tienes dos opciones: aceptas que estabas equivocado.
o olvidas. Europa eligió olvidar. Ahora, comprende las consecuencias. Durante más de 800 años, el mundo no tuvo anestesia efectiva. Las operaciones eran una pesadilla. Los cirujanos tenían que ser rápidos. Increíblemente rápidos. Los pacientes gritaban. Los gritos eran normales. Esperados. Varios hombres sujetaban a los pacientes mientras se les cortaba. ¿Las mujeres en parto? Si el parto era complicado, era la muerte o la mutilación. Sin anestesia. ¿Los soldados? Amputación consciente. Completamente consciente. Y durante todo ese tiempo, la fórmula estaba sentada en una biblioteca. En algún lugar. Olvidada. La prueba estaba ahí. La documentación estaba ahí. Todo era accesible para quien quisiera buscar. Pero nadie buscaba. Eso es, el olvido voluntario. No es que no sepas. Es que eliges no ver. Luego llega octubre de 1846. Boston. Massachusetts General Hospital. Un dentista llamado William Morton. Una multitud de médicos. Un paciente en la mesa de operación. Morton sostiene una esfera de cristal llena de vapor de éter. Respira, dice. Unos minutos después, el paciente duerme. Completamente. Morton opera. El paciente no siente nada. Absolutamente nada. La operación es un éxito. El paciente se despierta. Y la sala explota en aplausos. El mundo retiene la respiración. Es un milagro. Es el descubrimiento del siglo. William Morton se convierte en una leyenda. Se erigen estatuas. Su nombre pasa a la historia. Pero espera. Piensa en lo que ya sabes. Al-Zahrawi. Inzur. Sus libros traducidos. En Europa. En universidades. Documentaban la anestesia. La usaban. La enseñaban. ¿Fue verdaderamente la primera vez? ¿O fue un redescubrimiento? Y aquí es donde comienza la historia real. La historia verdadera. No la historia de la esponja. La historia de lo que sucede cuando eliges olvidar. Es una historia sobre cómo se escribe la historia. O mejor dicho, cómo se borra. Cómo se reescribe. Cómo los ganadores crean una versión del pasado que los favorece. Al-Zahrawi permanece un fantasma. William Morton se convierte en un héroe. Los dos contribuyeron al mismo descubrimiento. Uno separado del otro por 800 años. Uno olvidado. Otro celebrado. Y eso plantea una pregunta que debería aterrarte. ¿Qué estamos olvidando ahora? En este momento. Mientras ves este vídeo. En algún lugar de una universidad. En algún lugar de un laboratorio. En algún lugar en un país que decidimos no era lo suficientemente importante. Hay un descubrimiento. Una innovación. Un genio que será olvidado. Porque viene del lugar equivocado. O de la persona equivocada. O del momento equivocado. Y vamos a esperar 800 años antes de redescubrir lo que ya sabíamos. ¿800 años? ¿Piensas que es historia? ¿El olvido activo? ¿El borrado? No. Es una historia que se repite. Una y otra vez. No es un defecto del pasado. Es una estructura de nuestro presente. Mira, hay algo que me molesta más que el olvido. Y es que los hombres que descubrieron esto no murieron desconocidos. Murieron honrados en su tiempo. Los califas los amaban. Los estudiantes los reverenciaban. Sus libros se copiaban, se traducían, se compartían. Tenían honor. Tenían reconocimiento. Pero cuando el conocimiento viajó hacia Occidente,
Cuando cruzó del mundo musulmán al mundo cristiano, algo cambió. El sistema de atribución se rompió. Los nombres se borraron. Las fuentes se volvieron vagas. Y no fue un accidente. Fue una necesidad política. ¿Sabes por qué? Porque admitir que Al-Zahrawi era superior, que el mundo musulmán era científicamente superior, hubiera destruido toda una narrativa. La narrativa de la superioridad cristiana. La narrativa de Europa como el centro de la civilización. Fue más fácil robar que reconocer. Más fácil borrar que admitir. Y eso, amigo, eso es lo que más me enoja. No es solo olvido. Es robo. Es el robo activo del honor de un hombre. Ahora vuelve al presente. 2026. Estás mirando este vídeo en un dispositivo que hubiera parecido magia a cualquier hombre de la Edad Media. La esponja soporífica no era magia. Era una solución a un problema inmenso. Reducía el sufrimiento humano. Salvaba vidas. Y desapareció. No porque la fórmula fuera mala, sino porque decidimos que el mundo que la había creado no merecía nuestra atención. Al-Zahrawi e Inzur no eran nombres extranjeros. Eran hombres del siglo XI y XII que ya sabían lo que nosotros no entendíamos hasta el siglo XIX. Pero sus nombres se borraron del contexto. Sus contribuciones fueron absorbidas en un vago saber antiguo. Sus genios fueron diluidos en el anónimo. Y eso nos dice algo fundamental sobre nuestra propia época. ¿A quién estamos olvidando ahora? ¿Qué voces estamos reduciendo al silencio? ¿En qué lugares del mundo dejamos de buscar soluciones, innovaciones, ideas? Hay una investigadora en un laboratorio en África. Hay un pensador en una universidad en el sur de Asia. Hay un innovador en algún lugar que decidimos no era lo suficientemente prestigioso para merecer nuestra atención. Y tal vez en 800 años, nos preguntaremos por qué no escuchamos. ¿Por qué elegimos mirar hacia otro lado? La esponja se convirtió en un símbolo. Un símbolo de lo que perdemos cuando elegimos la amnesia en lugar de la honestidad. Pero ese símbolo existe solo porque elegimos recuperarlo. Elegimos redescubrir la esponja. Elegimos que Al-Zahrawi fuera digno de interés. ¿A quién voy a elegir olvidar? ¿A quién vas a elegir olvidar? Esa es tu responsabilidad ahora. Conoces esta historia. Sabes cómo funciona el olvido. Sabes que era sistemático. Que era una elección. Haz una elección diferente. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar en cómo contamos la historia, en cómo olvidamos, en cómo decidimos quién importa, entonces eres exactamente el tipo de persona para la que hacemos estos vídeos. Suscríbete a Tecnología Olvidada y activa la campana de notificaciones. Porque cada semana escarbamos en las historias olvidadas. Las innovaciones que cambiaron el mundo pero que escribimos fuera de los manuales. Los genios que la historia decidió ignorar. Los descubrimientos que fueron enterrados, luego redescubiertos, luego enterrados nuevamente. Aquí es donde la historia perdida vuelve a la vida. Y mira, cuando veas este vídeo, quiero que hagas algo. Quiero que leas los comentarios. Quiero que compartas tu propia historia de algo que fue olvidado. Algo que debería ser recordado. Porque la verdad